Ya lloraste suficiente, recoge tus cosas y vete de mi casa. Las palabras salieron de la boca de mi nuera como dagas envenenadas. Apenas 3 horas después del entierro de mi hijo, mi mundo se desplomó en ese instante, ahí mismo, en el comedor de la casa de Coyoacán que Álvaro y yo habíamos construido con tanto amor. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Julia Hernández. Tengo 67 años, y durante 40 de ellos fui costurera en el mercado de Medellín, en la Ciudad de México. Mis manos, ásperas por las agujas y manchadas por los hilos, construyeron cada peso que permitió que mi hijo Álvaro estudiara ingeniería, se casara y formara una familia. Esa tarde de noviembre, el aire olía a flores marchitas y a tierra húmeda del panteón. Acabábamos de despedir a mi único hijo, mi razón de existir, víctima de un accidente automovilístico en Periférico Norte. El ataúd aún no había tocado la tierra cuando yo ya sabía que mi vida había terminado también. Regresé a la casa con los ojos hinchados, el vestido negro empapado de lluvia y lágrimas. Leticia, mi nuera de 32 años, me recibió con una mirada que jamás había visto antes. Fría, calculadora, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Los niños, mis adorados nietos Sebastián de 8 años y Camila de 6, jugaban en silencio en el patio trasero, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Sus risas infantiles contrastaban con el luto que envolvía cada rincón de esa casa que yo había ayudado a amueblar, mueble por mueble, con el dinero de mis costuras nocturnas. Me senté en el sillón de la sala, ese de tela azul marino que había elegido porque combina con todo, mamá Julia. Me había dicho Álvaro con esa sonrisa que ya nunca volvería a ver. Sostuve entre mis manos temblorosas la camisa blanca que él había usado el domingo anterior, cuando me visitó para almorzar pozole rojo, mi especialidad. Todavía guardaba su aroma, una mezcla de loción Azzaro y el café de olla que tomaba religiosamente cada mañana antes de ir a la oficina de construcción donde trabajaba como supervisor de obra. Fue ahí, en ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando Leticia apareció en el marco de la puerta que separaba la cocina de la sala. Llevaba puestos unos jeans ajustados y una blusa rosa que yo le había regalado el Día de las Madres pasado. Sus tacones resonaron contra el piso de mosaico como martillazos contra mi alma. «Ya lloraste suficiente, Julia», dijo con una voz tan plana que parecía estar leyendo la lista del súper. «Recoge tus cosas y vete. Esta ya no es tu casa». El mundo se detuvo. El reloj de pared que había pertenecido a mi madre dejó de hacer tic-tac. Los pájaros del jardín enmudecieron. Incluso las risas de los niños se desvanecieron en la distancia. ¿Cómo dices? Logré articular con la voz quebrada, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta como espinas. Leticia no repitió, no gritó, no explicó. Simplemente me clavó esa mirada de desprecio que me hizo sentir como una intrusa en el lugar donde había vivido los últimos 5 años desde que enviudé, donde había cuidado a mis nietos desde bebés, donde había cocinado miles de comidas para esta familia que creía mía. Se dio la vuelta con la misma frialdad con la que había pronunciado mi sentencia de muerte emocional. La vi caminar hacia la cocina, abrir el refrigerador y sacar una cerveza Corona como si acabara de resolver un problema menor. Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Permanecí ahí, petrificada en ese sillón que de pronto se sentía ajeno, mirando las fotografías familiares que adornaban la pared. Álvaro de bebé en mis brazos, sus primeros pasos en este mismo patio, su graduación de la universidad con la toga que yo misma había planchado con orgullo, su boda con Leticia donde yo había llorado de felicidad pensando que mi hijo había encontrado a su compañera de vida. Todas esas imágenes ahora se burlaban de mí, recordándome que el amor que yo creía eterno se había evaporado en el momento exacto en que bajaron el ataúd de mi hijo a esa fosa fría del Panteón Jardín. Las lágrimas empezaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No eran las lágrimas del duelo por la muerte de Álvaro. Estas eran lágrimas de humillación, de traición, de la más absoluta soledad que un ser humano puede experimentar.
Me levanté con las piernas temblorosas, sintiendo cada uno de mis 67 años como rocas pesadas en mis huesos. El bastón que había empezado a usar después de mi operación de cadera del año pasado se sentía más necesario que nunca. Caminé hacia el cuarto de visitas donde había estado durmiendo las últimas semanas, mientras cuidaba a Álvaro en sus últimos días de vida. Sobre la cómoda de madera que él mismo había barnizado, estaban mis pocas pertenencias. La foto de mi esposo Ramón, que había muerto hace 10 años, mi rosario de madera bendecido en la Basílica de Guadalupe, mis medicamentos para la presión arterial, y la carta que Álvaro me escribió cuando cumplió 15 años. Mamá, cuando sea grande, tú nunca vas a estar sola, te lo prometo. Esa promesa ahora se desmoronaba como castillo de arena bajo la lluvia. Abrí mi maleta de cuero café, esa misma que había usado para mudarme a esta casa 5 años atrás, cuando Leticia me rogó que viniera a ayudarla con los niños. Julia, te necesitamos, me había dicho con lágrimas en los ojos. No sabemos qué hacer sin ti. Ahora, mientras doblaba mis blusas manchadas de lágrimas, no podía dejar de recordar todo lo que había entregado a esta familia, todo lo que había sacrificado, todo lo que, aparentemente, no valía nada. Mis manos temblaron al tomar la fotografía de Leticia embarazada de Sebastián. Yo estaba ahí, a su lado, sonriendo mientras le sostenía la panza. ¿Quién la había cuidado durante esos 9 meses cuando tenía náuseas terribles? Yo. ¿Quién se levantaba a las 3 de la madrugada a prepararle té de manzanilla cuando no podía dormir? Yo. ¿Quién gastó sus ahorros comprándole vitaminas prenatales cuando el seguro no las cubría? Yo. Recordé con una claridad dolorosa el día que nació Sebastián. Leticia había tenido complicaciones en el parto y necesitaba reposo absoluto. Álvaro trabajaba dobles turnos para pagar los gastos médicos extra. Yo dejé mi puesto en el taller de costura de doña Carmen, perdiendo clientes que había tardado años en conseguir, para quedarme 3 meses cuidando a mi nuera y a mi nieto recién nacido. No sé qué haría sin ti, suegra, me decía mientras yo le cambiaba pañales al bebé a las 2 de la mañana, preparaba sus biberones y lavaba montañas de ropa que parecían multiplicarse solas. Eres un ángel. Pero los ángeles, aparentemente, se pueden botar a la basura cuando ya no se necesitan. Guardé en la maleta el delantal bordado que usaba para cocinar. Cada domingo durante 5 años había preparado la comida familiar. Mole poblano que tardaba 6 horas en preparar, tamales oaxaqueños para las fiestas navideñas, cochinita pibil que hacía desde las 5 de la mañana para que estuviera lista al mediodía. Mis rodillas artríticas gritaban de dolor después de estar horas de pie en la cocina, pero lo hacía con amor porque creía que estaba alimentando a mi familia. Mi familia. Qué ironía tan amarga. Cuando nació Camila 2 años después, la historia se repitió. Leticia tuvo depresión posparto, y yo, sin que nadie me lo pidiera, me convertí en madre de tiempo completo otra vez. Despertaba cada 3 horas para dar el biberón, cantaba canciones de cuna hasta quedarme afónica, cargaba a la bebé durante horas cuando tenía cólicos. Mis hombros se volvieron una fuente constante de dolor, pero cada sonrisa de Camila hacía que valiera la pena, o eso creía. Encontré en el fondo del cajón los recibos que había guardado religiosamente. Miles de pesos gastados en esta casa que ahora me echaban como a un perro sarnoso. El refrigerador nuevo cuando el viejo se descompuso. 12,000 pesos que saqué de mi cuenta de ahorros sin pestañear. La lavadora que compramos a meses sin intereses. Yo firmé como aval porque Álvaro tenía deudas en el buró de crédito. Los uniformes escolares de los niños, sus útiles, sus juguetes de Navidad, las cuotas de la escuela cuando Álvaro se quedó 2 meses sin trabajo, todo pagado con el dinero que yo ganaba cosiendo hasta las madrugadas, con mis dedos sangrando de tanto picar la tela, con mi vista cansándose bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa. Pero lo que más me dolía recordar era el préstamo. Hace 3 años, Álvaro había tenido un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga le cayó en la espalda y estuvo incapacitado por 6 meses. El seguro del trabajo no cubría todos los gastos médicos y la familia se estaba ahogando en deudas. Las terapias físicas costaban 1,500 pesos por sesión, 2 veces por semana. Leticia lloraba todas las noches, preguntándose cómo iban a pagar la hipoteca, los servicios, la comida.
Los niños eran pequeños y no entendían por qué papá no podía jugar con ellos, por qué mamá siempre estaba triste, por qué la alacena estaba cada vez más vacía. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casa donde había vivido con mi esposo Ramón durante 30 años. Esa casita de 2 recámaras en la colonia Doctores, con su pequeño patio donde cultivaban nopales y cilantro, donde habíamos criado a Álvaro, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida completa. 300,000 pesos. Ese fue el precio de mi historia, de mis recuerdos, de mi independencia. Le di todo el dinero a Álvaro. Es para la familia, le dije, para que mi nieto y mi nieta no pasen necesidades. Nunca me devolvieron ni un peso. Nunca hablamos de que era un préstamo. Simplemente asumieron que era mi obligación, mi deber como madre y abuela, entregar todo lo que tenía por el bienestar de ellos. Y cuando Álvaro se recuperó, cuando volvió a trabajar, cuando la situación económica se estabilizó, yo me quedé a vivir con ellos, no porque me hubieran invitado con cariño, sino porque ya no tenía a dónde ir. Había vendido mi independencia por amor. Ahora, mientras cerraba la maleta, me di cuenta de que había sido la tonta más grande del mundo. Había confundido amor con servidumbre, familia con explotación, generosidad con estupidez. Recordé las palabras que Leticia me había dicho apenas el mes pasado, cuando le comenté que me dolían mucho las rodillas y que tal vez necesitaba descansar más. Ay, Julia, ya estás muy vieja para andar quejándote. Mejor ayúdame con la comida que tengo visitas. O cuando le pedí que me acompañara al médico porque me habían salido unos análisis raros. No puedo. Tengo que ir al salón de belleza. Pídele a Álvaro que te lleve cuando regrese del trabajo. Álvaro nunca regresó temprano. Yo fui sola al doctor, en transporte público, cargando mis radiografías y mis miedos. Los síntomas habían empezado hace 6 meses. Cansancio extremo, dolores en el pecho, falta de aire. El doctor me dijo que era estrés, que mi corazón estaba trabajando más de lo que debía para una mujer de mi edad. Me recetó pastillas caras que yo pagaba con lo poco que ganaba cosiendo para las vecinas. Leticia sabía de mi condición. La había visto tomar las pastillas todas las mañanas. Pero eso no le impidió cargarme con más responsabilidades. Que si lava la ropa, que si haz la comida, que si cuida a los niños, que si limpia la casa porque ya no rindo igual que antes. Nunca más rindo igual que antes porque nadie rinde igual cuidando a toda una familia sin recibir ni las gracias. Escuché sus tacones acercándose por el pasillo. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez venía a disculparse, a decirme que había hablado por el dolor de la pérdida, que por favor no me fuera porque me necesitaban, pero cuando apareció en la puerta, llevaba en las manos una bolsa de basura negra. «Esto es para lo que no te quepa en la maleta», me dijo, aventando la bolsa sobre la cama. «Pero que sea rápido, porque ya llamé a mi hermana y viene a quedarse en este cuarto». Su hermana, Patricia. Esa mujer de 28 años que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía de fiesta en fiesta, que me trataba como si fuera la sirvienta desde el primer día que la conocí. «¿Patricia va a vivir aquí?», pregunté, sintiendo que mi voz sonaba como la de una niña asustada. «Sí. Ella sí me va a ayudar de verdad con los niños y la casa, no como otras personas que solo estorban». El golpe fue tan certero que me dejó sin respiración. 5 años cuidando a sus hijos, cocinando para su familia, limpiando su casa, gastando mis ahorros en sus necesidades, sacrificando mi salud y mi independencia. Y yo solo estorbaba. Leticia se fue sin cerrar la puerta. La escuché hablando por teléfono en la sala, riéndose con alguien, planeando la cena como si no acabara de destrozar el mundo de la mujer que la había tratado como a una hija. Me senté en la orilla de la cama que había sido mi refugio durante tantas noches de insomnio, cuando el dolor en el pecho no me dejaba dormir, cuando las pastillas no bastaban para calmar la angustia de sentirme cada vez más invisible en una casa que había ayudado a sostener. Tomé la fotografía de Álvaro de niño, esa donde aparecía montado en la bicicleta roja que le compré con mi primer sueldo de costurera. Se veía tan feliz, tan lleno de vida, tan lleno de amor por su mamá. «Perdóname, mi yo», le susurré a la foto.
Perdóname por no haber sido suficiente para que tu esposa me tratara con dignidad, pero en el fondo sabía que el que necesitaba perdón no era mi hijo muerto, era yo, por haberme permitido llegar a este punto de humillación. Cargué mi maleta hacia la puerta principal con las fuerzas que me quedaban. Cada paso era una tortura, no solo por el peso del equipaje, sino por el peso de la humillación que llevaba encima como una losa de concreto. Mis piernas temblaron cuando llegué al recibidor, ese mismo donde tantas veces había recibido a los amigos de Álvaro con café recién hecho y pan dulce. Sebastián y Camila aparecieron corriendo desde el patio, con las mejillas sonrojadas y las rodillas sucias de tierra. Al verme con la maleta, sus caritas se llenaron de confusión. ¿A dónde vas, abuela Julia?, preguntó Sebastián, colgándose de mi brazo libre. Antes de que pudiera responder, Leticia apareció como un relámpago y jaló a los niños hacia ella con una brusquedad que me erizó la piel. «Váyanse a su cuarto. Ahora», les ordenó con una voz que no admitía réplica. «Pero mamá, ¿por qué abuela tiene sus cosas?», insistió Camila, con esos ojitos grandes que me recordaban tanto a Álvaro de pequeño. «Porque ya no vive aquí. Ya no nos va a molestar más», respondió Leticia, sin siquiera mirarme. «Díganle adiós y váyanse a jugar». Molestar. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla envenenada. Yo, que había sido su salvación durante años, ahora era una molestia. Los niños me abrazaron con esa pureza que solo tienen los pequeños, sin entender la crueldad de los adultos. Camila me susurró al oído. «Te voy a extrañar, abuela. ¿Ya no vas a hacerme hot cakes los domingos?». No pude responder. Las lágrimas me ahogaban. Salí de esa casa donde había entregado los mejores años de mi vejez, arrastrando mi maleta por el empedrado irregular de la calle Xicotencatl. El sol de la tarde me pegaba en la cara, pero yo no sentía calor. Solo sentía un frío que me llegaba hasta los huesos, como si hubiera muerto por dentro. Doña Carmen, mi vecina de enfrente, regaba sus geranios en la banqueta. Al verme con el equipaje, dejó caer la manguera y corrió hacia mí. «¿Qué pasó, Julia? ¿A dónde vas con las maletas?», intenté explicarle, pero las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. Solo pude llorar mientras ella me abrazaba, empapando su delantal de flores con mis lágrimas de abandono. «Ven acá, mujer. No te voy a dejar en la calle», me dijo con esa firmeza maternal que solo tienen las mujeres que han criado hijos y enterrado esposos. «En mi casa hay un cuarto donde puedes quedarte mientras decides qué hacer». Doña Carmen vivía sola desde que murió su marido el año pasado. Su casa olía a canela y café de olla, a hogar de verdad. Me instaló en el cuarto de su hijo Miguel, que trabajaba de ingeniero en Monterrey y solo venía en Navidad. Esa primera noche en cama ajena, no pude dormir. Miraba el techo mientras mi mente repasaba una y otra vez los últimos años, buscando señales que hubiera ignorado, pistas de que este momento llegaría inevitablemente. Y entonces las recordé. Todas las pequeñas crueldades que había minimizado, todas las faltas de respeto que había justificado con frases como «está estresada» o «son cosas del duelo», como aquella vez que enfermé de gripe y tuve fiebre de 39 grados. En lugar de cuidarme, Leticia me gritó porque no había lavado los platos. «¿Crees que por estar enferma te vas a hacer la princesa? Aquí todos tenemos responsabilidades». O cuando cumplí 66 años el pasado marzo. Yo había esperado toda la mañana que alguien me felicitara, que recordaran que era mi cumpleaños. Álvaro llegó tarde del trabajo. Leticia estaba ocupada con sus amigas en una comida, y los niños ni siquiera sabían qué día era. Pasé mi cumpleaños cocinando para todos y lavando platos, como cualquier otro día. O esa vez que me caí en el baño y me lastimé la cadera. Grité pidiendo ayuda, pero Leticia estaba viendo sus novelas y me dijo desde la sala, «Ya voy, pero espérate que termine este capítulo». Me quedé en el piso frío del baño por 20 minutos, sintiendo cómo el dolor se extendía por toda mi espalda. Pero la humillación más grande había sido el mes pasado, cuando llegaron las amigas de Leticia a tomar café. Yo estaba sentada en la sala, viendo las noticias, cuando ella me dijo frente a todas, «Julia, ¿no tienes algo que hacer en la cocina? Aquí estamos platicando las señoras». Me corrió de mi propia sala como si fuera la sirvienta. Sus amigas se rieron,
Y yo, como siempre, obedecí en silencio. Al día siguiente, doña Carmen me despertó con un desayuno de huevos rancheros y frijoles refritos. Mientras comíamos, me contó que había hablado con Miguel por teléfono. Le platiqué lo que te pasó y dice que conoce a un abogado muy bueno aquí en la Ciudad de México, que si quieres, te puede asesorar gratis. ¿Para qué necesito un abogado? Pregunté, sin entender. Ay, Julia, no seas ingenua. Esa casa donde vivías no se la regaló el Espíritu Santo a tu nuera. Tu hijo trabajó para pagarla, ¿no? Y tú también pusiste dinero, ¿verdad? Tenía razón. El enganche de la casa había salido de mi venta de la casita de la colonia Doctores. Y durante 5 años yo había contribuido con gastos, mejoras, reparaciones. Nunca habíamos hablado de papeles o contratos porque éramos familia, porque confiaba, porque fui una ingenua. Esa tarde fuimos al despacho del licenciado Morales, un hombre canoso de unos 50 años que me recibió con respeto y paciencia. Le conté toda mi historia mientras él tomaba notas en una libreta amarilla. Señora Julia, ¿tiene usted algún comprobante de los pagos que hizo para esa casa? Saqué de mi bolsa de mano los recibos que había guardado durante años. Transferencias bancarias, depósitos, recibos del Home Depot por materiales de construcción, facturas de electrodomésticos. Todo con mi nombre y mi firma. El licenciado revisó cada papel con cuidado, ajustándose los lentes de vez en cuando. Después de 1 hora, me miró con una expresión que no supe descifrar. Señora, esto es muy interesante. Según estos documentos, usted ha invertido aproximadamente 250,000 pesos en esa propiedad durante los últimos 5 años, sin contar los 300,000 del enganche inicial. ¿Y eso qué significa? Pregunté con el corazón latiéndome más rápido. Significa que usted tiene derechos sobre esa casa. Independientemente de a nombre de quién esté la escritura, usted es coinversionista de la propiedad, y eso se puede demostrar legalmente. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No era solo una vieja estorbosa que botaban a la calle. Era una mujer que había invertido su vida y su dinero en una propiedad de la que la habían despojado ilegalmente. Pero hay algo más, continuó el licenciado. Necesito que me consiga una copia del testamento de su hijo y los papeles de la casa. Según la ley, si él murió sin testamento, y usted puede probar su inversión en la propiedad, tiene derechos sucesorios importantes. Regresé a casa de doña Carmen con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Por primera vez desde la muerte de Álvaro, no me sentía completamente indefensa. Esa noche, mientras preparaba un té de tila para calmar mis nervios, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Julia, habla Patricia, la hermana de Leticia. El estómago se me revolvió. ¿Para qué me llamaría esta mujer? Oiga, necesito preguntarle algo. Leticia me dijo que usted se llevó las llaves de la casa y que por eso no puedo entrar a mi cuarto. ¿Qué llaves? Yo no me llevé nada que no fuera mío. No se haga la tonta, señora. Devuelva las llaves o vamos a tener problemas. La línea se cortó, pero yo me quedé con el teléfono pegado a la oreja, temblando de coraje. No solo me habían echado como a un perro, ahora me acusaban de ladrona. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que me siguieran pisoteando. Ya no era la Julia sumisa que aguantaba todo por mantener la paz familiar. Era hora de pelear. Al día siguiente regresé al despacho del licenciado Morales, con una determinación que ni yo sabía que tenía. Le pedí que iniciara todos los trámites legales necesarios para reclamar mis derechos sobre la casa. ¿Está segura, señora Julia? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Su relación con la familia va a cambiar para siempre. Miré por la ventana del despacho hacia la avenida Insurgentes, donde la gente caminaba apurada, cada uno con sus propios problemas y preocupaciones. Pensé en Álvaro, en lo que él habría querido para mí. ¿Habría querido que su madre fuera tratada como basura por la mujer que él amó? Estoy segura, licenciado. Ya no me queda dignidad que perder. Pero estaba equivocada. Me quedaba mucha dignidad por recuperar. Una semana después, el licenciado Morales me llamó con una noticia que me heló la sangre. Señora Julia, ya revisé los papeles de la casa. Su hijo nunca hizo testamento.
Y según el Código Civil, usted como madre tiene derechos sucesorios sobre el 50% de todos sus bienes. Mis manos temblaron tanto que casi se me cayó el teléfono. Está diciendo que... Estoy diciendo que legalmente, la mitad de esa casa le pertenece a usted. Y con las pruebas de inversión que me trajo, podríamos pelear hasta por el 70%. Esa misma tarde, un actuario se presentó en la casa de Coyoacán para entregar la notificación legal. Yo no estuve ahí, pero doña Carmen me contó que toda la cuadra se enteró porque Leticia salió gritando como loca a la calle. El teléfono empezó a sonar esa misma noche. Primera llamada, 9:15 p.m. Leticia con una voz que no reconocí, aguda y desesperada. ¿Qué chingados estás haciendo, Julia? ¿Te volviste loca? Esta casa es mía. Colgué sin responder. Mis manos sudaban, pero sentí algo extraño. Por primera vez en años, no me disculpé por defender mis derechos. Segunda llamada, 9:47 p.m. Patricia, la hermana, con veneno puro en cada palabra. Pinche vieja malagradecida. Después de todo lo que mi hermana hizo por ti, ¿así le pagas? Eres una víbora. Colgué nuevamente. Doña Carmen, que estaba tomando té conmigo en la cocina, negó con la cabeza. Ya se desesperaron. Eso es buena señal, Julia. Significa que saben que tienes razón. Tercera llamada. 10:23 p.m. Un número que no reconocí. Era el cuñado de Leticia, Roberto, un tipo que siempre me había tratado con desprecio. Oiga, señora, no se meta en problemas que no puede resolver. Mi cuñada tiene amigos que no andan con jueguitos. Esa llamada sí me asustó. Colgué y le dije a doña Carmen que tal vez había cometido un error. Pero ella me agarró de las manos con una fuerza que no esperaba de sus 72 años. No, Julia. El error lo cometiste durante 5 años cuando les permitiste pisotearte. Ahora van a saber quién eres de verdad. La cuarta llamada llegó al día siguiente, pero esta vez reconocí la voz inmediatamente. Era Sebastián, mi nieto de 8 años, llorando del otro lado de la línea. Abuela Julia, mamá dice que tú nos quieres quitar la casa. ¿Es cierto? ¿Ya no nos quieres? Esa fue la puñalada más profunda. Leticia había usado a mi propio nieto como arma emocional. Podía imaginarla dictándole qué decir, manipulando la inocencia de un niño para quebrarme. Mi amor, yo nunca les haría daño, le dije con la voz quebrada. Tu mamá y yo tenemos un problema de adultos, pero eso no significa que no los ame. Pero mamá dice que por tu culpa nos vamos a quedar sin casa, y que va a ser tu culpa si nos vamos a vivir a la calle. Escuché a Leticia de fondo gritando, «¡Dale el teléfono! ¡Ya estuvo bueno!». La línea se cortó y yo me desplomé sobre la mesa de la cocina, llorando como no había llorado ni en el funeral de Álvaro. Usar a los niños era lo más bajo que podía hacer, pero las llamadas siguieron llegando. La prima de Leticia desde Puebla. ¿Cómo puedes ser tan egoísta con esos niños inocentes? Una vecina que apenas conocía. Doña Julia. Qué feo lo que le está haciendo a esa pobre familia. El padre de Leticia. Un hombre que en 5 años me había dirigido la palabra solo para pedirme favores. Usted era como una madre para mi hija. ¿Por qué la está traicionando así? Cada llamada era un dardo envenenado, diseñado para hacerme sentir culpable, para quebrar mi resolución. La narrativa que habían construido era perfecta. Yo era la suegra malvada que quería dejar en la calle a una viuda joven con 2 hijos pequeños. Nadie mencionaba los 5 años que los mantuve, el dinero que invertí, los sacrificios que hice. Nadie hablaba de cómo me habían echado como a un perro el mismo día del funeral de mi hijo. La historia la escribían ellos, y yo era la villana. Al tercer día de acoso telefónico, cuando ya había desconectado el teléfono de casa y apagado mi celular, apareció Leticia en persona en casa de doña Carmen. Llegó en un taxi amarillo, bajándose con dramatismo de telenovela. Llevaba puesta una blusa negra de luto y unos lentes oscuros que no se quitó ni cuando entró a la casa. Traía a Camila de la mano, mi nieta de 6 años, con los ojitos rojos de tanto llorar. Doña Carmen abrió la puerta, pero se quedó parada en el marco, bloqueando la entrada. «¿Qué quiere, señora?» «Vengo a hablar con Julia. Esto se tiene que arreglar por las buenas».
Aquí no se arregla nada con chantajes emocionales, respondió doña Carmen con una firmeza que me llenó de orgullo. Pero yo salí del cuarto porque no podía soportar ver a Camila llorando. La niña corrió hacia mí y se colgó de mi cuello. Abuela, mamá dice que tú nos odias y que por eso nos quieres quitar la casa. Pero yo sé que tú me quieres, ¿verdad? Miré a Leticia por encima de la cabecita de mi nieta. Sus ojos, detrás de los lentes oscuros, me devolvían una mirada de odio puro. Claro que te quiero, mi amor. Más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Intervino Leticia con voz melodramática. ¿Por qué le estás quitando su casa a tus propios nietos? Yo no les estoy quitando nada. Estoy reclamando lo que me pertenece por derecho. ¿Derecho? ¿Qué derecho? Esa casa la pagó mi esposo con su trabajo. Con mi dinero también. Con los 300,000 pesos de la venta de mi casa. Con todos los gastos que pagué durante 5 años. Tú decidiste darnos ese dinero. Nadie te pidió nada. La conversación se estaba calentando, y Camila empezó a llorar más fuerte. La tomé en brazos y la llevé a la sala, tratando de calmarla mientras Leticia nos siguió como una furia. «Mira lo que estás haciendo», me gritó señalando a la niña llorando. «Mira cómo sufre por tu culpa. ¿Esto es lo que quería Álvaro? ¿Que destruyeras a su familia?» Esa mención de mi hijo muerto fue la gota que derramó el vaso. Dejé a Camila en el sofá y me paré frente a Leticia con una furia que no sabía que tenía dentro. No te atrevas a usar el nombre de mi hijo para justificar tu crueldad. Álvaro me amaba y jamás habría permitido que me trataras como lo hiciste. Álvaro sabía perfectamente cómo eras. Una vieja amargada que nunca aceptó que él tenía su propia familia. Yo era su familia. Yo lo crié. Yo trabajé para darle todo. Y tú no eres nadie para borrarme de su vida. Estábamos gritando como locas mientras la pobre Camila lloraba sin entender nada. Doña Carmen tuvo que intervenir. «Ya basta las dos. Aquí hay una niña asustada». Leticia se calmó un poco, pero su siguiente movimiento fue aún más calculado y cruel. Se quitó los lentes, revelando unos ojos hinchados y rojos que claramente había estado preparando para este momento. «Julia», me dijo con una voz suave, casi suplicante, «sé que estás dolida. Sé que dije cosas feas el día del funeral, pero estaba destrozada. No sabía lo que decía. Perdóname». El cambio de estrategia me tomó por sorpresa. De la furia había pasado a la manipulación emocional. Los niños te extrañan terriblemente. No duermen bien, no comen bien. Sebastián me pregunta todos los días cuándo vas a regresar. Miré a Camila, que se había calmado un poco, pero seguía sollozando bajito. Mi corazón se partía al verla sufrir. «Podemos arreglar esto», continuó Leticia. «Puedes regresar a casa. Podemos ser una familia otra vez. Pero tienes que retirar esa demanda». Por un momento, solo por un momento, estuve tentada. El amor por mis nietos era más fuerte que mi dignidad herida. Pero entonces recordé las palabras exactas que me había dicho el día del funeral. «Ya lloraste suficiente. Recoge tus cosas y vete». ¿Y qué garantía tengo de que no me vas a volver a echar cuando se te antoje? Tienes mi palabra. Tu palabra no vale nada, Leticia. La perdiste el día que me echaste de la casa donde había vivido 5 años. Su máscara de arrepentimiento se desplomó como castillo de naipes. La furia regresó a sus ojos. «Está bien, Julia. Tú te lo buscaste. Vas a ver de lo que soy capaz». Tomó a Camila de la mano y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. «Espero que valga la pena destruir a tu propia familia por un pedazo de concreto». La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Leticia daban vueltas en mi cabeza como buitres. «Vas a ver de lo que soy capaz». No sabía qué me esperaba, pero una cosa sí tenía clara. Ya no había vuelta atrás. 3 días después de la amenaza de Leticia, el licenciado Morales me citó en su oficina con una sonrisa que no le había visto antes. En sus manos tenía un folder manila que parecía contener mi salvación. «Señora Julia, tengo excelentes noticias. El juez familiar aceptó nuestra demanda y ha emitido una orden provisional de desalojo». Mi corazón se detuvo. ¿Desalojo? Exactamente. Leticia tiene 15 días para desocupar la propiedad o proceder a negociar un acuerdo de convivencia en el que reconozca sus derechos de propiedad sobre la vivienda.
Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era la sensación de que el mundo por fin me estaba escuchando. ¿Usted cree que se vaya?, le pregunté, todavía sin poder creer que esto fuera real. Señora, en mi experiencia, cuando las personas se dan cuenta de que van contra la ley, prefieren negociar. Pero tengo que advertirle, los próximos días van a ser los más difíciles. La presión va a aumentar. No se equivocó. Esa misma noche, mientras cenaba con doña Carmen un caldo tlalpeño que había preparado para levantarme el ánimo, llegó Patricia tocando la puerta como energúmena. «Abran. Sé que está ahí esa pinche vieja rencorosa». Doña Carmen ni siquiera se inmutó. Siguió tomando su sopa como si nada estuviera pasando. «¿No va a abrir?», le pregunté. «¿Para qué? ¿Para que venga a faltarnos al respeto en mi propia casa? Que se canse de tocar». Y se cansó. Después de media hora de gritos y patadas a la puerta, Patricia se fue amenazando con regresar con gente que sí sabe arreglar problemas. Pero yo ya no tenía miedo. Había algo extraño y liberador en tener a alguien que me odiara tanto solo por defender mis derechos. Durante años había vivido caminando en cascarones, tratando de no molestar a nadie, de ser la suegra perfecta, la abuela perfecta, la mujer perfecta que nunca se quejaba ni pedía nada. Ahora que me odiaban abiertamente, me sentía más libre que nunca. Al día siguiente hice algo que no había hecho en 5 años. Me levanté sin prisa, sin una lista mental de obligaciones, sin la ansiedad de tener que cocinar para una familia que me veía como servidumbre gratuita. Doña Carmen ya se había ido a misa de 7, como todas las mañanas. Me quedé sola en su cocina, preparándome un café de olla lentamente, saboreando cada momento de soledad silenciosa. No tenía que preparar el desayuno de nadie más. No tenía que lavar uniformes escolares. No tenía que planchar camisas de trabajo. No tenía que escuchar quejas sobre la comida o limpiar platos ajenos. Era libre. Me senté en el patio de doña Carmen, entre sus macetas de hierbabuena y albahaca, y por primera vez en años pude terminar una taza de café sin que nadie me interrumpiera para pedirme algo. El silencio no era vacío. Era paz. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía, pero esta vez no sentí el pánico de días anteriores. Contesté con una tranquilidad que me sorprendió. «¿Señora Julia?» Habla el licenciado Herrera. Represento a la señora Leticia Muñoz. Dígame, mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Podríamos reunirnos para platicar? Claro, pero en la oficina de mi abogado y con él presente. Perfecto. ¿Le parece bien mañana a las 4 de la tarde? Colgué y me quedé mirando el teléfono. Era increíble cómo había cambiado el tono de las conversaciones. Ya no eran gritos ni insultos. Ahora era mi clienta, y señora Julia, y reuniones con abogados. El respeto llegó el día que dejé de rogarlo. Esa tarde hice algo que tenía ganas de hacer desde hacía meses. Fui sola al cine. Compré un boleto para la función de las 3, para una película romántica que Leticia siempre criticaba como cursilerías para viejas. Me senté en la sala casi vacía. Comí palomitas con mantequilla extra sin que nadie me dijera que era malo para mi colesterol. Y lloré con la historia de amor sin que nadie se burlara de mi sensibilidad. Cuando salí del cine, el sol de la tarde me pegaba en la cara de una manera diferente. Ya no me sentía como una carga, como un estorbo, como una mujer que había perdido su lugar en el mundo. Me sentía como Julia Hernández, una mujer de 67 años que tenía derecho a existir, a ocupar espacio, a tomar decisiones sobre su propia vida. Caminé por la avenida Coyoacán, mirando las librerías y cafeterías donde nunca había entrado porque siempre tenía prisa de regresar a casa a cumplir con mis obligaciones. Me detuve frente a un aparador lleno de libros y por primera vez en años pensé, podría comprarme uno. Y lo hice. Compré una novela de Laura Esquivel que había querido leer desde hacía tiempo. Pagué con mi propio dinero, dinero que ya no tenía que usar para gastos de una casa que no era mía. En el camión de regreso a casa de doña Carmen, una señora mayor se sentó a mi lado. Se veía cansada, con esa expresión de agotamiento que yo reconocía muy bien. ¿Viene del trabajo?, le pregunté. Sí.
Cuido a mis nietos mientras mi nuera trabaja. Llegó desde las 6 de la mañana y apenas salgo ahora. Estoy rendida. ¿Y ella le paga algo por cuidarlos? La señora se rió con amargura. ¿Pagarme? Dice que es mi obligación porque son mis nietos. ¿Que si no los cuido yo? ¿Quién? Me quedé callada, viendo mi reflejo en la ventana del camión. Hace una semana, esa habría sido yo, quejándome bajito, justificando la explotación con el amor familiar, cargando con responsabilidades que nadie me había pedido asumir oficialmente, pero que todos daban por hecho que eran mías. Señora, le dije antes de bajarme en mi parada, usted no tiene obligación de sacrificar su vida por nadie, ni siquiera por sus nietos. Eso no es amor, es abuso. Ella me miró con sorpresa, como si nunca hubiera escuchado esas palabras antes. Pero es que son mis nietos, y son sus padres los responsables de cuidarlos, no usted. Me bajé del camión con esas palabras resonando en mi propia cabeza. ¿Cuántas mujeres como nosotras había en esta ciudad? ¿Cuántas abuelas explotadas? ¿Cuántas madres convertidas en sirvientas gratuitas de sus propias familias? Esa noche, mientras cenaba quesadillas de flor de calabaza que doña Carmen había preparado, me di cuenta de algo extraordinario. Era la primera cena en 5 años que disfrutaba completamente, sin prisa, sin pendientes, sin la ansiedad de mañana tener que levantarme antes que todos para preparar desayunos ajenos. «Te ves diferente», me dijo doña Carmen mientras lavábamos los platos juntas. ¿Diferente cómo? No sé. Más presente, como si hubieras regresado de un viaje muy largo. Tenía razón. Había regresado. Había regresado de 5 años de ausencia de mi propia vida, de 5 años de vivir para otros sin vivir para mí. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho desde la muerte de Álvaro. Le escribí una carta, pero no para enviársela a nadie, sino para mí misma. Querida Julia, hoy fue el primer día de tu nueva vida. El primer día en que pusiste tus necesidades antes que las de otros. El primer día en que dijiste no a la culpa y sí a tu dignidad. No va a ser fácil. Van a tratar de hacerte sentir culpable, van a usar a los niños, van a inventar historias para convertirte en la mala de la película. Pero recuerda siempre, el amor que no te respeta no es amor, es manipulación. Tu hijo te amaba de verdad y jamás habría permitido que te trataran así. Honra su memoria siendo la madre fuerte que él conocía, no la sombra en la que te convertiste después de su muerte. Mereces respeto, mereces dignidad, mereces existir sin pedir perdón por ocupar espacio en este mundo. Con amor, tu nueva yo. Guardé la carta en mi bolsa, junto a los documentos legales que habían cambiado mi vida. Mañana sería el día de la reunión con los abogados. Mañana Leticia tendría que mirarme a los ojos y negociar conmigo como igual, no como la estorbosa a la que podía patear cuando se le antojara. Por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero constante. Dormí como duerme la gente libre. La sala de juntas del despacho Morales & Asociados parecía un ring de boxeo antes de la pelea final. Cuando llegué a las 4 en punto, Leticia ya estaba ahí, sentada junto a su abogado con una actitud que intentaba ser desafiante, pero que yo podía leer como desesperación pura. Llevaba puesto un traje negro que no le había visto antes, probablemente comprado especialmente para esta ocasión. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar las ojeras violáceas ni las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Se veía como lo que era, una mujer acorralada. Su abogado, el licenciado Herrera, era un hombre de unos 40 años con traje caro y actitud prepotente. Me miró de arriba a abajo cuando entré, como evaluando a su oponente. Claramente esperaba encontrarse con la misma mujer sumisa que habían pisoteado durante años. Se llevó una sorpresa. Me senté frente a ellos con la tranquilidad de quien sabe que tiene la razón y las pruebas para demostrarla. El licenciado Morales acomodó sus documentos sobre la mesa con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. «Bien, señores», comenzó mi abogado. «Estamos aquí para discutir los términos de la convivencia en la propiedad ubicada en la calle Xicotencatl, número 47, Coyoacán». «Un momento»,
interrumpió el licenciado Herrera con tono agresivo. Mi clienta no reconoce ningún derecho de propiedad de la señora Hernández sobre esa casa. ¿Ah, no?, respondió el licenciado Morales, abriendo su folder. Entonces, ¿cómo explica estos comprobantes de transferencias bancarias por un total de 550,000 pesos? ¿Y estas facturas de mejoras al inmueble? ¿Y este contrato de compraventa donde claramente se especifica que el enganche provino de la venta de la propiedad anterior de mi clienta? Cada documento que ponía sobre la mesa era como una bofetada silenciosa. Leticia se removía incómoda en su silla, pero mantenía esa mirada desafiante que me conocía tan bien. Esos fueron regalos, intervino ella directamente, ignorando a su abogado. Julia decidió darnos ese dinero porque quería ayudarnos. ¿Regalos?, pregunté, hablando por primera vez desde que había llegado. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Regalos que nunca agradeciste? ¿Regalos por los que nunca recibí ni una carta de reconocimiento? Tú decidiste darnos esa plata, nadie te obligó. Tienes razón. Nadie me obligó a venderte mi casa, mi independencia, mi futuro. Lo hice por amor. Pero el amor tiene límites, Leticia. Y tú los cruzaste todos. Su abogado trató de intervenir, pero ella siguió hablando con esa voz cada vez más aguda que usaba cuando se sentía acorralada. ¿Y qué hay de todo lo que yo hice por ti? ¿Te dimos techo? ¿Comida? ¿Una familia? ¿Ya se te olvidó que eras una vieja sola hasta que llegaste a vivir con nosotros? Esa frase me dolió exactamente donde ella sabía que dolía, pero ya no era la Julia de antes, la que se encogía ante los insultos y aceptaba cualquier migaja de afecto como si fuera un favor. No era una vieja sola, Leticia. Era una mujer independiente que tenía su propia casa, sus propios ingresos, su propia vida. Una vida que sacrifiqué para cuidar a tu familia. ¡Mi familia! Exactamente. Era mi familia, no la tuya. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ahí estaba la verdad, finalmente dicha en voz alta. Para Leticia, yo nunca había sido parte de la familia. Había sido la empleada doméstica gratuita con título de abuela. El licenciado Morales carraspeó y retomó el control de la reunión. Señores, podemos seguir con reproches personales o podemos llegar a un acuerdo civilizado. Mi clienta tiene derechos legales irrefutables sobre esa propiedad. Los términos son simples. O la señora Muñoz reconoce la copropiedad y establece un acuerdo de convivencia, o procedemos con el desalojo y la división legal de la propiedad. ¿División de la propiedad?, preguntó el licenciado Herrera, claramente sorprendido. Exactamente. Si no hay acuerdo, mi clienta puede solicitar la venta judicial del inmueble y quedarse con su porcentaje correspondiente. Según nuestros cálculos, hablamos del 70% del valor total. Vi cómo la cara de Leticia se descomponía. No había pensado en esa posibilidad. Creía que con amenazas y chantaje emocional me haría desistir, como siempre había funcionado antes. Pero mis hijos, balbuceó. ¿Dónde van a vivir mis hijos? Esa debió ser tu preocupación antes de echarme como a un perro el día del funeral de mi hijo. Respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Julia, por favor. Cambió su tono a súplica. Piensa en Sebastián y Camila. Ellos no tienen la culpa de nada. No, no la tienen. Pero tampoco es mi responsabilidad resolver los problemas que tú creaste. Su abogado le puso una mano en el brazo, tratando de calmarla. Pero Leticia estaba perdiendo el control completamente. Eres una pinche vieja egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti, te recogimos cuando no tenías nada. Yo tenía todo, exploté finalmente, parándome de la silla. Tenía mi casa, mi dignidad, mi paz. Y lo perdí todo por una familia que me veía como basura. Señoras, por favor, intervino el licenciado Herrera, claramente perdiendo el control de su clienta. Pero Leticia siguió gritando. Álvaro estaría avergonzado de ti. Su propia madre destruyendo a su familia. Esa mención de mi hijo muerto fue la última gota. Me senté lentamente. Miré a Leticia directo a los ojos y hablé con una voz tan fría que hasta yo me asusté. Mi hijo me amaba. Y precisamente por eso no voy a permitir que su recuerdo sea manchado por la mujer que convirtió a su madre en esclava.
Saqué de mi bolsa algo que había llevado especialmente para este momento. Una fotografía de Álvaro y yo el día de su graduación. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros, sonriendo con ese orgullo genuino que solo un hijo que ama a su madre puede mostrar. Mira esta foto, Leticia. Mira cómo me veía mi hijo. Con amor, con respeto, con orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que tú me miraste así? Ella no pudo responder porque la respuesta era obvia. Nunca. Ahora mira cómo me has visto tú durante 5 años. Como una carga, como un estorbo, como alguien que solo existía para servirte. Guardé la foto y continué. Mi hijo construyó esa casa soñando con que fuera un hogar lleno de amor para su familia. Pero tú la convertiste en una prisión para mí. El licenciado Morales aprovechó el momento para retomar el control. Señores, propongo un receso de 15 minutos para que las partes puedan reflexionar sobre los términos del acuerdo. Durante el receso, Leticia y su abogado salieron a hablar al pasillo. Yo me quedé en la sala con el licenciado Morales, quien me sirvió un vaso de agua. ¿Cómo se siente, señora Julia? Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez en años, completamente libre. Cuando regresaron, Leticia se veía derrotada. Su abogado habló por ella. Mi clienta está dispuesta a negociar un acuerdo de convivencia. Los términos son muy simples, respondió mi abogado. Reconocimiento legal de la copropiedad 70-30 a favor de la señora Hernández. División proporcional de gastos de mantenimiento. Y respeto mutuo en el uso de los espacios comunes. ¿Y si mi clienta prefiere vender su parte? Preguntó el licenciado Herrera. Mi clienta está dispuesta a comprar la participación de la señora Muñoz al precio que determine un avalúo comercial. Vi cómo los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces conmigo. Eran lágrimas de impotencia, de alguien que finalmente se daba cuenta de que había perdido todo el poder. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró. Tiene hasta mañana a las 5 de la tarde, respondió mi abogado con firmeza. Después de esa hora, procederemos con la demanda de división y venta judicial. Nos levantamos para irnos. En la puerta del despacho, Leticia me detuvo. Julia, yo no quería que llegáramos a esto. La miré sin odio, sin rencor, pero también sin la compasión ciega que había mostrado durante años. Sí querías, Leticia. Desde el primer día que llegué a tu casa, me viste como una amenaza, como una carga. Y cuando mi hijo murió, viste la oportunidad perfecta para deshacerte de mí. ¿No es cierto? Sí es cierto. Y lo peor de todo es que yo te dejé. Durante 5 años, permití que me trataras como basura porque creía que eso era amor familiar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Pero antes de salir del edificio, me volteé una última vez. Ya no soy la mujer que puedes patear cuando se te antoje, Leticia. Esa mujer murió el día que me echaste de la casa que ayudé a construir. Salí a la calle con la sensación de que acababa de ganar la batalla más importante de mi vida. No la batalla legal, sino la batalla por mi propia dignidad. El aire de la tarde me supo a libertad. A las 3 de la tarde del día siguiente, el licenciado Morales me llamó con la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Señora Julia, Leticia aceptó vender su parte. Quiere el dinero lo antes posible para irse a vivir con sus padres a Puebla. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el patio de Doña Carmen, entre sus plantas de hierbabuena, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Después de 5 años de humillaciones, de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia inversión, la casa era completamente mía. ¿Qué pasó, Julia?, me preguntó Doña Carmen, saliendo de la cocina con 2 tazas de café de olla humeante. Gané, le dije, y por primera vez en meses sonreí de verdad. La casa es mía. Doña Carmen dejó caer las tazas y me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas. Las dos lloramos, pero eran lágrimas completamente diferentes a las que había derramado durante tantas noches de soledad y humillación. Eran lágrimas de triunfo. Una semana después, con los papeles firmados y la transferencia bancaria completada, regresé a la casa de Coyoacán con mis maletas y mi dignidad recuperada. Leticia se había ido sin despedirse, llevándose solo lo que cabía en su auto y dejando atrás los muebles que yo había pagado durante años.
La casa estaba extrañamente silenciosa cuando abrí la puerta. No era el silencio vacío que había sentido el día que me echó, sino un silencio lleno de posibilidades. Era mi silencio, en mi casa, con mi paz. Lo primero que hice fue caminar por cada habitación, no como la invitada tolerada que había sido durante tanto tiempo, sino como la dueña legítima. Toqué las paredes que había visto construir, pisé los pisos que había ayudado a pagar. Miré por las ventanas que había limpiado cientos de veces pensando que no me pertenecían. Ahora todo era mío. En el cuarto principal, donde Álvaro y Leticia habían dormido, encontré algo que me partió el corazón de una manera dulce. Una fotografía mía con mi hijo que había estado guardada en el cajón del buró. Era de cuando él tenía 15 años, en un viaje que hicimos solos a Xochimilco. Los dos estábamos en una trajinera, riendo por algo que ya no recordaba, pero nuestras caras reflejaban una felicidad pura, que el tiempo no había podido borrar. Leticia la había escondido, pero no se había atrevido a tirarla. Puse la foto en el buró, junto a mi cama, porque ahora esa era mi recámara, mi refugio, mi santuario. Los primeros días fueron extraños. Después de 5 años de vivir en función de los horarios y necesidades de otros, no sabía qué hacer con tanta libertad. Me despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, pero ya no tenía que preparar desayunos para nadie. Me quedaba en la cama hasta las 8, leyendo la novela de Laura Esquivel que había comprado, saboreando el lujo de no tener prisa. Desayunaba cuando tenía hambre, no cuando otros lo necesitaran. Comía lo que se me antojaba, no lo que fuera más barato o lo que les gustara a los demás. Veía los programas de televisión que quería ver, no las caricaturas o las telenovelas que otros imponían. Lentamente, empecé a redescubrir quién era Julia Hernández cuando no estaba sirviendo a otros. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, plantas que ahora podía cambiar si quería, o arrancar si me estorbaban, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró pensando que podría ser Leticia regresando con más drama. Pero cuando abrí la puerta, encontré algo mucho más hermoso. Era Sebastián, mi nieto de 8 años, parado ahí con una mochila pequeña y los ojos llorosos. «Abuela Julia, ¿puedo quedarme contigo?» Detrás de él venía Patricia, la hermana de Leticia, con cara de pocos amigos. «El niño no para de llorar desde que se fueron a Puebla», me dijo con tono de reproche. «Dice que quiere vivir contigo. Leticia me pidió que te lo trajera para que veas el daño que hiciste». Miré a mi nieto, ese pequeño que me había visto como su segunda madre durante tantos años, y sentí que mi corazón se expandía como globo. «¿De verdad quieres quedarte conmigo, mi amor?» «Sí, abuela. En Puebla no conozco a nadie y mamá está muy triste todo el tiempo. Dice que todo es tu culpa, pero yo sé que no es cierto». Patricia resopló con irritación. «Bueno, ¿lo vas a cuidar o no? Porque yo no me voy a hacer responsable de traértelo de vuelta si cambias de opinión». «No voy a cambiar de opinión», le respondí, abriendo la puerta completamente para que Sebastián entrara. «Esta es su casa también». Cuando Patricia se fue, Sebastián y yo nos sentamos en la sala que ahora podía decorar como se me antojara. Él me miró con esos ojos grandes que me recordaban tanto a Álvaro de niño. «Abuela, ¿es cierto que ahora la casa es solo tuya?» «Sí, mi amor. ¿Eso te molesta?» «No», respondió inmediatamente. «Me da mucho gusto. Siempre me gustó más cuando tú estabas aquí. Mamá se portaba mejor contigo cerca». Su comentario me confirmó algo que había sospechado durante años. Los niños se daban cuenta de todo. Habían visto cómo me trataban. Habían notado la diferencia cuando yo estaba y cuando no estaba. «¿Y Camila? ¿Ella también quiere venir?» «Sí, pero mamá dice que no la va a dejar porque eres muy mala». «Yo nunca he sido mala con ustedes, Sebastián. Espero que lo sepas». «Claro que lo sé, abuela. Tú siempre nos cuidaste mejor que nadie». Esa tarde convertimos el cuarto de visitas en su habitación permanente. Pintamos las paredes de azul, su color favorito, y fuimos a comprar una cama nueva, ropa nueva, juguetes nuevos. Todo pagado con mi dinero, pero esta vez gastado con alegría. No con la resignación de quien paga por amor no correspondido. Sebastián me ayudó a reorganizar toda la casa. Quitamos las fotografías de Leticia que estaban por todos lados y pusimos más fotos de Álvaro.
fotos familiares de cuando éramos felices de verdad, fotos de los niños conmigo. ¿Sabes qué, abuela?, me dijo mientras colgábamos una foto de él y yo en el zoológico de Chapultepec. Esta casa se siente más como hogar ahora. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque antes siempre había gritos y caras tristes. Ahora hay paz. De la boca de los niños sale la verdad más pura. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Camila, llorando al teléfono. Abuela Julia, ¿puedo ir a verte? Extraño mucho a Sebastián y a ti. Claro que sí, mi cielo. ¿Tu mamá sabe que me estás hablando? No. Estoy usando el teléfono de la abuela Esperanza cuando mamá fue a la tienda. Esa tarde, la mamá de Leticia, doña Esperanza, una mujer mayor que siempre me había tratado con respeto, llegó con Camila a la casa. Julia, me dijo con voz cansada, perdóname por todo lo que pasó. Yo traté de hacer entrar en razón a mi hija, pero está muy resentida. No se preocupe, doña Esperanza. Usted nunca me faltó al respeto. La niña no para de llorar por ti y por su hermano. ¿Sería mucho pedir que se quede unos días? Ver a Camila corriendo hacia mis brazos fue como recibir un pedazo de mi alma que había estado perdido. Los tres nos abrazamos en el patio, entre las plantas que ahora crecían mejor que nunca, como si ellas también sintieran la paz que había llegado a esta casa. Esa noche, mientras los niños dormían en sus respectivos cuartos, doña Esperanza había decidido dejar a Camila conmigo indefinidamente. Me senté en la sala con una copa de vino tinto que había comprado para celebrar mi nueva vida. Por primera vez en años, la casa sonaba como debía sonar. Risas de niños, televisión a volumen normal, el ruido suave de una familia que se quiere de verdad. No tenía a toda mi familia, pero tenía a los que realmente me amaban, y eso era más que suficiente. Antes de ir a dormir, hice algo que había querido hacer desde que recuperé la casa. Fui al cuarto de Álvaro, que había convertido en mi santuario de recuerdos, y le hablé a su fotografía, mi yo. Recuperé nuestra casa, recuperé mi dignidad, y lo más importante, tus hijos están conmigo, seguros y felices. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia casa, con mis nietos bajo mi protección, sin deberle explicaciones a nadie. Dormí como duermen las mujeres libres. Los días que siguieron a la firma de los documentos legales fueron un remolino de emociones. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, rodeada de las paredes que había ayudado a erigir con sudor y sacrificio, sintiendo por primera vez en años que aquel hogar era realmente mío. Ya no había que madrugar para preparar el desayuno de una familia que me consideraba un estorbo. Podía permitirme dormir hasta tarde, girar mi cabeza hacia la ventana y contemplar el jardín sin prisas, sin remordimientos. Al principio, el silencio me parecía extraño, casi incómodo, como si la casa me reclamara atención, pero pronto comprendí que aquel espacio vacío pedía ser llenado con mi propia vida, con mis deseos y mis propios ritmos. Reconstruir mi rutina fue un acto de reivindicación. Empecé por ocupar la cocina a mi manera. Probé nuevas recetas, descargué tutoriales de repostería en Internet y horneé pan al estilo de mi infancia. Dejé que el olor a canela y vainilla invadiera cada rincón, transformando la atmósfera fría y tensa de los últimos 5 años en algo reconfortante y alegre. Las risas de Sebastián y Camila se convirtieron en la banda sonora de mis días. Los niños vinieron a quedarse indefinidamente, pues sus padres, golpeados por las consecuencias de sus decisiones, debían aprender a vivir sin la madre ni la hermana que los habían echado de su propia casa. Y aquellos pequeños corazones heridos encontraron en mí no solo a la abuela, sino a la figura de protección y amor incondicional que jamás les había faltado. Con cada plato de mole, con cada lectura conjunta antes de dormir, recuperaba un pedazo de mi antigua identidad, la de Julia Hernández, capaz de amar sin renunciar a sí misma. Me di cuenta de que durante años había confundido sacrificio con demostración de amor. Había dejado que la culpa dictara mis elecciones y había olvidado que para cuidar de otros, primero debía cuidar de mí misma. Me convertí en ejemplo vivo de la máxima que ahora repito sin cansarme. Quien olvida su propio valor, educa a los demás para que lo devalúen. Retomé la costura como pasatiempo, no como forma de subsistencia.
En el taller improvisado junto a la ventana, creé cojines bordados con frases de esperanza y tapices que colgué en la sala. Los vecinos comenzaron a pedir mis trabajos. Algunos incluso me ofrecieron exponer en una feria artesanal local. Nunca negué el dinero que viniera, pero esta vez lo sentí como reconocimiento a mi talento y no como mera transacción para sostener a quien nunca me pagó un gracias. Acepté esa invitación con una mezcla de orgullo y sorpresa. Nunca pensé que mi vejez me traería una segunda oportunidad para reinventarme. Saludablemente, aprendí a poner límites. Cuando doña Esperanza, la madre de Leticia, intentó aconsejarme que fuera más flexible con su nieta mayor, la escuché con atención, pero mantuve mi decisión firme. La convivencia familiar debía basarse en el respeto mutuo, no en el sometimiento de unos a otros. Los niños me enseñaron a ser justa y cariñosa sin permitir abusos. Su lealtad me animó a definir los espacios de todos, incluyendo el suyo. Compartíamos la casa, pero cada cual tenía su rincón, su habitación con su nombre en la puerta, su rutina de tareas y responsabilidades acordadas en familia. Con el tiempo, incluso el silencio de la casa adquirió un matiz distinto. No era la ausencia de gritos o reproches, sino una quietud que permitía el florecimiento de los sentimientos sinceros. Antes, me sentaba en el sofá con la mirada perdida porque nada me pertenecía. Ahora, me recostaba con un libro en la mano, me dormía con el sonido de un ventilador y me despertaba con el canto de los gorriones en el azotea. Cada objeto me recordaba una memoria compartida, pero también me hablaba de un futuro que yo estaba construyendo para mí y para mis nietos. Mi relación con el vecindario cambió. Muchos conocían mi historia. La mujer desahuciada en el día del funeral de su hijo, la abuela traicionada por la nuera, la anciana valiente que se alzó contra la injusticia. Al principio, algunos miraban con lástima, luego, con respeto, finalmente, con admiración. Aprendí que la dignidad no se mendiga ni se suplica, se ejerce con actos cotidianos que honran el propio valor. La señora Amalia, que vive 2 casas más abajo, me regaló una planta de lavanda para el jardín. Doña Rosario me dejó un platón de sus enchiladas de camarón cuando me vio un día trabajando en el patio. La compasión y la generosidad surgieron con naturalidad, cuando quienes me rodeaban comprendieron que yo, la vieja terca que se negó a callar, era también la mujer que seguía alimentando corazones con su cocina y su cariño. La vida me dio, incluso, la oportunidad de ayudar a otras mujeres mayores que vivían situaciones parecidas. Organicé un pequeño grupo de apoyo en la plaza del barrio. Abuelas en voz alta, lo llamamos. Nos reunimos cada semana para compartir historias, consejos legales, trucos de costura y recetas. Intercambiamos números de abogados, recomendaciones de médicos y bancos donde refinanciar créditos. Descubrimos que el poder que habíamos otorgado a la culpa y al miedo era solo una idea instalada en nuestra mente, y que recuperarlo dependía de cada una de nosotras. Ver cómo otras mujeres recuperaban su autoestima, cómo reclamaban herencias, cómo aprendían a decir no sin sentirse egoístas, ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi nueva etapa. En lo personal, he vuelto a soñar. Sueño con un viaje a San Miguel de Allende, con una exposición de mis bordados y con escribir mis memorias. Hace años hubiera pensado que esos deseos eran una fatuidad. Hoy sé que son metas alcanzables, tan valiosas como cualquier patrimonial de lujo. He aprendido que la plenitud no consiste en acumular bienes materiales, sino en cultivar la libertad interior y el respeto propio. El reencuentro con mis nietos ha sellado la alegría de esta victoria. Sebastián y Camila, lejos de ser víctimas de disputas familiares, se han convertido en mis aliados, mis consejeros y mis cómplices de travesuras hogareñas. Con ellos aprendí que el amor verdadero protege, no somete, apoya, no aplasta, escucha, no impone. Me han enseñado a vivir el presente con inocencia y a celebrar cada logro con entusiasmo infantil. Hoy, mientras te comparto esta historia, quiero que recuerdes que nunca es tarde para reclamar tu valor. No importa la edad, las circunstancias ni las cicatrices del pasado, la dignidad no caduca.
Cuando alguien intente despojarte de ella, recuerda que tienes derecho a tu propio espacio, a tu voz y a tu felicidad. Defenderlos no es orgullo, es justicia. Como lección de vida, te dejo esto. La generosidad nunca debe convertirse en abnegación. Quien da sin respetarse a sí mismo está regalando su esencia. Amar con límites es el arte de cuidarse para poder cuidar mejor a los demás. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Responde en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que lo necesita.